Recientemente he adquirido la mascarilla Mijia AirPop del ecosistema Xiaomi y aunque este sea un canal principalmente de tecnología, hice una encuesta en las redes sociales de Más que Teclas y me ha sorprendido bastante el interés que habéis mostrado. Es por ello que he decidido hacer este vídeo y contaros cómo es esta mascarilla. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Y aquí tengo la elección, aquí tengo la mascarilla Mijia AirPop, que aunque yo no sea experto en coronavirus ni en protección, después de haber leído bastante en internet, esta mascarilla es la que para mí más protección y seguridad ofrece. Así que nada, si queréis saber cómo es esta Mijia AirPop, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro del paquete, os voy a comentar con detalle cómo es esta mascarilla. La mascarilla Mijia AirPop está compuesta de dos partes. La primera es la parte roja, es decir, lo que es el cubre mascarilla, lo que se ve, lo que llevamos puesto en la cara. Y la segunda parte es la mascarilla de papel que va a ir colocada en el interior, como ahora veréis. Lo que es el cubre mascarilla está compuesto de una tela muy suave, muy resistente. La tenemos en varios colores. Yo he elegido en rojo, aunque también veréis que tengo una en gris. Y luego es una tela que es lavable, es decir, una tela impermeable, con lo cual en un momento dado la podemos meter debajo del grifo, en la lavadora, sin miedo a que se rompa. Esto también está muy bien porque, por ejemplo, en días lluviosos puede proteger a lo que es la mascarilla de papel que va dentro. Además, la tela está agujereada por todo lo que es la superficie y esto lo que va a hacer es que transpire mucho mejor, sobre todo ahora que estamos en época de verano. Luego en el lateral izquierdo tenemos un círculo de plástico muy discreto, muy chiquitito, en el cual podemos ver serigrafiado la palabra AirPop. Muchos os estaréis preguntando si este filtro es legal o no es legal porque habían prohibido las mascarillas que llevan lo que se llama válvula de alivio, pero en realidad es totalmente legal por una sencilla razón, porque estamos hablando del cubre mascarilla, es decir, en ningún momento este filtro va a estar en contacto con nuestra cara. Además, si observáis en el interior, está totalmente cerrado salvo por un pequeño orificio muy chiquitín que hay en la parte central, que es por donde va a entrar el aire que va a circular entre lo que es la parte exterior de la mascarilla o el cubre mascarilla y la parte interior o mascarilla de papel. Luego además tiene unas gomas que son medio goma, medio tela, muy suaves, y lo chulo es que en los extremos nos vamos a encontrar un regulador de plástico que nos va a permitir ajustar la goma de la mascarilla de forma que llevemos dicha mascarilla correctamente puesta en la cara y además así no nos haga daño en las orejas. Si ahora hablamos de lo que es la propia mascarilla en sí, es decir, de la parte interior o del filtro, una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo es la presentación que trae. Vienen en bolsas individuales, herméticamente cerradas, de forma que no hay ningún contacto con el exterior, y esto nos garantiza y nos asegura una protección y una higiene mucho mayores porque sabemos que nadie las ha tocado antes que nosotros. En la parte trasera podemos ver una serie de instrucciones totalmente en chino, pero una de las cosas más interesantes es que ahí también podemos ver el nivel de protección que tiene esta mascarilla, del cual os hablaré más adelante. Para abrir el sobre no necesitamos tijeras ni nada, simplemente tiene una muesca en uno de los laterales y se corta con la mano. Como veis, super premium, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis la mascarilla que, como podéis ver, es prima hermana de las mascarillas que tenemos en casa. Está hecha de un papel que se nota de muy buena calidad. Luego fijaos qué costuras tiene en lo que son los bordes.
Aquí en la parte inferior también viene el estándar de protección de la mascarilla, pero lo que más me ha sorprendido de esta mascarilla es que cuando la abrimos, en la parte interior, todo lo que es el perímetro, es decir, lo que pega a nuestra cara, está compuesto de una especie de material de plástico, de silicona, de forma que quedaría totalmente pegado a la cara, es decir, no habría posibilidad de entrada de aire desde el exterior de forma directa. Además, esta goma hace que la mascarilla en todo momento no se mueva de nuestra cara. Para mí esto sea de las cosas más innovadoras que trae esta mascarilla Mejía AirPop. Luego la colocación de la mascarilla en lo que es el cubre mascarilla es muy sencilla y se hace a través de dos orificios situados en los extremos de la misma, que además, para que no nos equivoquemos, están marcados con la L y la R, es decir, izquierda y derecha. Luego lo que es en el interior del cubre mascarilla podemos ver que hay dos salientes de plástico también marcados con L y con R, y ya simplemente lo que tenemos que hacer es colocar la mascarilla dentro del cubre mascarilla y sujetar presionando un poquitín hasta que el saliente interior quede perfectamente colocado. Como veis, queda muy bien y no se sale. Se repite la operación con el otro lado, ajustamos bien lo que es la mascarilla interior y como veis queda perfecta, no se cae y además hace que se ajuste 100% a nuestra cara. Al principio puede dar un poquito de agobio, pero ya os digo que con el tiempo acabamos acostumbrándonos. Antes de seguir, comentaros que sois muchos los que veis mi vídeo y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido. Para vosotros no os cuesta nada, es gratuita, simplemente ahora tenéis que ir y pulsar el botón suscribirse para contribuir con el canal. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. El estándar chino que cumple la mascarilla interior os va a aparecer aquí en la pantalla, un estándar que equivale a un KN95 FFP2 en Europa. La mascarilla dispone de un nivel de filtrado de 2,5 pm y está compuesta por 5 capas de filtrado, y la suma de todos estos factores al final han hecho que me decante por la misma. La duración efectiva de la mascarilla es de máximo 15 horas, con lo cual, transcurrido ese tiempo, hemos de desecharla y sustituirla por una nueva. Y seguramente os estáis preguntando, bueno, ¿y cómo controlo estas 15 horas? ¿Cómo sé el tiempo de uso de esta mascarilla? Bueno, pues hay una aplicación muy interesante desarrollada por Asier García Morato, un desarrollador español, una aplicación que se llama SafeTimer, que tenemos disponible para iOS y para Android y que nos permite con nuestro móvil añadir, por ejemplo, temporizadores, de forma que podemos poner el nombre de la mascarilla y en la duración 15 horas, que es el tiempo máximo que podemos utilizar dicha mascarilla. Una vez añadido el temporizador, simplemente hemos de acordarnos de que cuando nos pongamos la mascarilla tenemos que pulsar el play, el contador irá bajando y cuando nos quitemos la mascarilla, pulsar el pausa. Así llamaremos un control exhaustivo del tiempo de uso de la mascarilla. Además, por si fuera poco, el desarrollador ha incluido la posibilidad de utilizar la aplicación en el Apple Watch, con lo cual es mucho más cómodo porque no tenemos que sacar el móvil del bolsillo. La aplicación SafeTimer es totalmente gratuita y os voy a dejar el link de descarga en las notas del vídeo. Bueno, ahora como siempre, puntos a favor y puntos en contra. En este caso, a favor es la gran ergonomía que tiene. Queda perfectamente sujeta en la cara. El tamaño, aunque no disponga de talla, es ideal para la mayoría de caras, es decir, tiene un tamaño que viene bien tanto para mujer como para hombre. Y la mayor pega que le he encontrado a esta mascarilla es que por la silicona que hay en el perímetro da bastante calor, sobre todo en el verano. Cuando la llevamos mucho tiempo puesta, te suda la cara y esto puede resultar incómodo hasta que te acostumbres. Faltaría ver el comportamiento en invierno, que imagino que mejorará bastante. Bueno, y la pregunta del millón, ¿la recomiendas o no la recomiendas? Sí, sí que la recomiendo, mucho más que tener una mascarilla hecha a mano o tener mascarillas de estas que no se sabe muy bien la procedencia. En este caso, a mí esta me ha inspirado mucha confianza y es la que yo personalmente he elegido. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que es una mascarilla que no es barata, la encontramos en AliExpress por 15 euros con 2 filtros incluidos. Pero ya cada uno ha de poner encima de la mesa el nivel de protección que quiere tener frente al dinero que se quiere gastar. Luego además tenemos la posibilidad de comprar
paquetes de 5 mascarillas que te cuestan unos 11 euros puestos en casa. Al igual que ocurre con la mascarilla original, vienen totalmente precintados en bolsitas individuales. Luego también tenemos otros colores como por ejemplo el gris, que para la gente que no quiere un rojo chillón es más discreto. Y lo bueno que tiene es que podemos incluso alternar lo que es la mascarilla entre un cubre mascarilla y otro. Así también damos un toque de diseño, aparte de ir correctamente protegidos. Y como siempre, os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de una. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de la mascarilla Mejía Air Pop. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.